Buenas noches, hermanos. Es un gusto para mí estar en Sausal por primera vez en mi vida. Y queremos estudiar en este fin de semana los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16 de Romanos. Pero antes de comenzar con el capítulo 12, he pensado que sería propicio dar un repaso de los primeros capítulos 1 al 11. Y entonces comenzaremos esta noche con los capítulos 1 al 5, unas breves palabras en cuanto a esto. Después pasaremos a los capítulos 6 al 8 y terminaremos con los capítulos 9 al 11. Pero para comenzar, quiero que consideramos un solo verso en el capítulo 11, el verso 32 de Romanos 11, que dice así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí entonces habla de que en Adán, nuestro primer padre, Él escogió para todos nosotros el pecado, la desobediencia. Y como Dios había puesto a Adán como padre de la raza, como representante para todos nosotros, Dios entonces colocó en desobediencia a toda la raza. O es decir, como un presidente de un país hace una decisión que afecta a todo el país porque es el representante de todos, Adán, como nuestro presidente, hizo una decisión, escogió el pecado para todos sus hijos y para sí mismo. Entonces la Escritura dice: Dios sujetó a todos en desobediencia. Esto quiere decir que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos somos descarriados como ovejas. Pero también el verso dice: para tener misericordia de todos. Cuando habla de misericordia, está hablando del contrario de la desobediencia en lo cual nos encontramos. Está hablando de que Dios, en una manera, proveyó para la raza humana, para todos los hijos de Adán, la misericordia. Y los primeros capítulos de Romanos, los capítulos 1 al 5, nos hablan de esta misericordia que nos es dado por parte de Dios, y lo es dado para todos. Porque dice misericordia de todos, para tener misericordia de todos. Pero de Romanos, en los capítulos 1 y 2, hablan de esta misericordia y dicen así en el capítulo 1, verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Justicia es lo que Dios es. Dios es justo. Dios es recto. Y aquí dice: la justicia de Dios se reveló en el Evangelio. La rectitud, todo lo bueno fue revelado en el Evangelio. Y justicia es la cosa que nosotros no tenemos porque somos desobedientes, es la cosa que nosotros necesitamos, es justicia. Y aquí dice que la justicia de Dios se reveló
en el Evangelio. Entonces regresamos a los versos 1 al 4 de Romanos 1 para aprender qué es este Evangelio. Y comienza el libro de Romanos con el verso 1 del capítulo 1 diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo, entonces, el que escribe este libro, comienza diciendo que es siervo de Dios, que es apartado especialmente para el Evangelio. Y dice que el Evangelio fue prometido antes por los profetas. Y pudiéramos leer de esto en 1 de Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 1, los versos 10 y 11, hablan de estos profetas, diciendo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, Pablo dice, los profetas anunciaron de antemano este evangelio, y aquí en Pedro dice que los profetas trataron de entender las cosas de las cuales escribieron, porque ellos escribieron de esa salvación que iba a venir, pero quisieron saber qué persona y qué tiempo estaban profetizando. Pero Pablo nos dice qué persona y qué tiempo, porque los profetas lo profetizaron sin entender enteramente de la persona y del tiempo del evangelio. Pero Pablo dice que la persona es Cristo Jesús. Y dice que esta persona es hijo de David e hijo de Dios. Entonces estamos hablando de Cristo Jesús cuando se hizo hombre. Cristo siempre fue hijo de Dios desde toda la eternidad. Pero cuando llegó a este mundo, también llegó a ser hijo de David. Entonces el evangelio es en cuanto a esta persona, Cristo encarnado, o es decir, el Cristo que vivió en este mundo. Y entonces entendemos el tiempo también del evangelio, que el tiempo es el primer siglo, o es decir, el tiempo en que Cristo vivió en este mundo. Lo que Cristo entonces hizo en este mundo es la revelación de la justicia de Dios. O es decir, en su vida, Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Él hizo la voluntad de Dios desde su niñez hasta la cruz. Dice la Escritura, nació un santo ser. Dice la Escritura que fue obediente a sus padres. Cuando llegó al río Jordán, dijo a Juan: hagamos esto para cumplir toda justicia. La justicia se cumplió en la vida de Cristo. Fue llevado al desierto y venció al enemigo, siendo más débil de cualquier ser humano, pero venció con la palabra de Dios, vivió
conforme a la voluntad de Dios en todas las tentaciones. Y juntó unos discípulos para hacer obra misionera por 3 años y medio. Esto es cumplir toda justicia. La justicia de Dios se reveló en la vida de Cristo y también en su muerte, porque Él murió por los pecados de todos los seres humanos. Esto es cumplir la justicia. Y dice Pablo, la justicia fue revelado en el Evangelio. Entonces, su revelación de esta justicia es en el Evangelio. En la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La justicia fue revelada. Y esta justicia es lo que nosotros no tenemos, pero es lo que necesitamos. Y entonces vamos a pasar al capítulo 3 de Romanos en este repaso para considerar cómo es que podemos nosotros recibir esta justicia que Dios proveyó en su misericordia. Y en el capítulo 3 de Romanos, leyendo los versos 21 de adelante, dicen así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya sabemos dónde se manifestó, ¿no? ¿Dónde se manifestó la justicia de Dios? En la vida de Cristo, en el Evangelio, ¿no? Y dice el verso 21 del capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Entonces, aquí nos dice que esta justicia es para todos los que crean. Es por creer que lo recibimos, es por fe. Sigue diciendo en el capítulo 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, en su vida fue mostrado la justicia. Y la justicia, la vida de Cristo, todo lo que Él cumplió en vivir y en morir, llega a ser mío si yo creo este Evangelio. Para todo aquel que cree, es dada esta justicia. Y más adelante en el mismo capítulo 3 nos confirma claramente que es por fe sola, no por fe más otra cosa, porque dice en el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, es por creer, o podemos decir por fe sola, sin las obras de la ley, sin nuestra obediencia. Es la obediencia de Cristo, la justicia que nos justifica. Estamos hablando de ser justificado, de justificación. Estamos hablando, justificación es ser aceptado como hijo de Dios, ser aceptado en la familia de Dios, ser aceptado para vida eterna. Entonces, hemos visto que la justicia fue revelado en el Evangelio, que nosotros lo podemos recibir por medio de la fe sola. Y ahora nos toca preguntar, según el capítulo 4 de Romanos, nos toca preguntar, ¿qué cosa es la justificación? La justificación es que la justicia de Cristo está puesta en mi corazón,
o es otra cosa? Y el capítulo 4 nos va a contar esta pregunta y leeremos los primeros versos del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ahora nos pone un ejemplo de Abraham y nos quiere hacer entonces recordar la historia de Abraham y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pues, ¿qué cosa halló Abraham? Halló la justificación, ¿no? Halló la aceptación para con Dios. Fue aceptado como hijo de Dios. Y entonces de esto habla. ¿Qué cosa halló Abraham? La justificación, y lo va a decir en el verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces esto repite la idea que la justicia es contado a todo aquel que cree, no por obras, sino por fe. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La pregunta entonces que queremos contestar del capítulo 4 es, ¿qué cosa es la justificación? ¿La justificación es una transformación en mi vida o es otra cosa? Hemos puesto aquí como título de este repaso, justificación, la declaración de Dios. ¿Será que es la declaración o es otra cosa? Pues consideramos los versos que acabamos de leer en Romanos 4, verso 3, dice, contado por justicia. Verso 4 dice, no se le cuenta. Verso 5 dice, es contada por justicia. Verso 6 dice, Dios atribuye justicia sin obras. Verso 7 dice, son perdonadas. Verso 8 dice, no inculpa de pecado. Tenemos que ver que estas palabras, contar, atribuir, inculpar, perdonar, son palabras de declaración. Es decir, la justificación no es una transformación en nuestra vida. La justificación es una declaración de parte de Dios en lugares celestiales que nos cuenta una cosa que no somos. Es decir, que la justificación es ser declarado justo por parte de Dios. Porque Dios justifica a los impíos. ¿Aquí hay algún impío? A ver las manos de los que se consideran impíos. Pues aparte de los que se levantan la mano, no hay salvación. Porque Dios solo justifica a los impíos. Los justos no necesitan la justificación. Los justos no necesitan médico, dijo Cristo. Solo los enfermos. Pero los que somos enfermos, los que conocemos que somos pecadores, que faltamos la justicia, que estamos bajo la condenación en desobediencia que Adán nos compró, nosotros necesitamos la justificación, y la justificación no es transformación interna, sino es declaración de parte de Dios que aunque somos impíos en nosotros,
somos considerados justos a la vista de Dios. Es decir, que somos contados justos, la justicia de Cristo, que fue revelado ¿dónde? En el Evangelio. Toda la vida de Cristo y su muerte y su resurrección es puesto a nuestra cuenta en los lugares celestiales y somos aceptados como hijos de Dios. Esto es lo que es la justicia, es ser contado justo. Y entonces nos toca preguntar, la próxima pregunta que también se encuentra en el capítulo 4, en los versos al final del capítulo, nos preguntamos, ¿cuándo ocurre esa cosa, esa justificación? ¿Ocurrió para todos en un tiempo pasado? ¿O cuándo es que ocurre esta cosa? Y el capítulo 4, en los versos 23 en adelante, hablan de estas cosas y nos contestan la pregunta ¿cuándo? Dice, recordando de Abraham, que estaba hablando en este capítulo, dice, no solamente con respecto a él, no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuándo es que somos contados justos? Unos dicen, Dios escogió y contó justos a unos antes de la fundación del mundo. O unos piensan en la cruz, todos fuimos contados justos. O unos piensan que cuando nacimos, de la vientre de nuestra madre salimos justos. Pero ya sabemos que Dios condenó a todos bajo desobediencia, ¿no? No puede ser así. ¿Qué dice el verso? Y no solamente respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos. ¿Cuándo somos contados justos entonces? ¿Cuándo es que toda la justicia de Cristo, toda su vida en este mundo y su muerte es contado nuestro? Sabemos que lo recibimos por fe. ¿Cuándo nos es contado? ¿Qué dice el verso? ¿Cuándo? Cuando creemos. Entonces, ¿cuándo ocurre? Es cuando creemos. Y debemos ser claros que la justicia nos es contada cuando creemos y mientras creemos. El que cree en Cristo para un segundo tiene justificación para un segundo. Y el que cree en Cristo para una semana tiene justificación para una semana. Y el que cree en Cristo para un año tiene salvación, tiene justificación para un año. Y el que cree en Cristo hasta el fin tiene salvación para toda la eternidad. Así que creer en Cristo es cuando somos contados justos, pero esta es una cosa diaria que cada día nos rendimos a Él diciendo, Señor, no mira a mí impío, sino mira a mi sustituto, Cristo Jesús, esto es mi justicia. Y cada día somos contados justos y vivimos bajo la justificación. Pero entonces tenemos una pregunta más. ¿Por qué puede Dios hacer esto? Porque Dios, ya hemos dicho, es justo. Es un Dios de justicia. Él no miente. ¿Cómo es que Dios puede declarar a mí, un pecador, un impío, que me puede declarar justo? Parece injusto, ¿no? ¿No le parece injusto que Dios diga una cosa que no es así?
porque yo no soy justo. Es decir, Dios declara las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo es que Dios puede hacer tal cosa? Y para esta pregunta pasamos al capítulo 5 de Romanos en nuestro repaso y leemos el verso 17. Romanos 5, 17 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces aquí dice que por nuestro representante Adán llegamos a ser pecadores. Que tuvimos un representante y él por un solo pecado nos hizo a todos pecadores. Pero dice también, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia es lo que estamos hablando. Fue dado a la raza humana en el Evangelio, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Fue dado el don de la justicia. Y los que recibimos este don por medio de la fe sola, somos contados justos. Y esto ocurre cuando creemos y mientras creemos. ¿Y cómo puede Dios hacer tal cosa? Porque Cristo Jesús ya ha vivido una vida de perfecta obediencia a la ley. Dios no está mintiendo, Dios está tomando nuestro representante como la justicia que acepta en nuestro lugar. Es decir, que Cristo es sustituto. Cristo fue garantía del pacto y es nuestro sustituto. Y Dios me puede declarar a mí justo porque me meto en Cristo por fe. Y Dios dice, esta justicia es suya. Dios entonces no mienta, la justicia de Cristo es contado mío porque Cristo ya lo vivió en mi lugar como mi representante. Y si estoy por fe en Él, todo lo que Él hizo es mío. Esto entonces es la declaración de Dios, que Dios siendo justo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque mi representante ya lo hizo. Es un hecho acabado. Cristo vivió conforme a la ley y murió por mis pecados. Y Dios puede declararme a mí justo, aceptable como hijo suyo, porque uno vivió en mi lugar. Cristo Jesús ya lo hizo. Por eso Dios puede hacer esto. Así hemos dado un breve repaso a los primeros capítulos de Romanos, los capítulos 1 al 5. Hemos dicho que la justificación, es la declaración de Dios que nos cuenta perfectamente obediente a la voluntad de Dios a base de lo que nuestro representante Cristo Jesús ha hecho. Y que Dios cuenta a todos los que aceptan al Evangelio, aceptan a Cristo como justos. Los capítulos 6 al 8 de Romanos hablan de los resultados de la justificación. Y como breve repaso vamos entonces a considerar 5 resultados. Primeramente leeremos en el capítulo 6, el verso 3, que dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando habla aquí de ser bautizado, está hablando de ser inmergido. No está hablando de agua, está hablando de ser inmergido, puesto dentro de Cristo Jesús. Los versos que siguen hablan de bautismo en agua, que es propicio como demostración de muerte y resurrección. Pero primeramente estamos considerando los que hemos entrado en Cristo Jesús. ¿Cómo entramos en Cristo Jesús? Por la fe. Los que hemos entrado en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en Él, los que somos inmergidos en Él, dice, hemos sido bautizados en su muerte. Y como el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, uno de los resultados, según el capítulo 6 de Romanos, es muerte al dominio del pecado. Porque el pecado era nuestro rey. El pecado era nuestro patrón. Éramos siervos del pecado mientras no tuvimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero cuando aceptamos a Cristo, en Él hallamos muerte al pecado. Él ha vencido el pecado y este vencimiento es nuestro. Y entonces dice la Escritura, somos muertos al pecado. Los peruanos hoy en día son muertos a los españoles. Antes eran siervos de los españoles, ellos eran sus patrones, ellos eran sus gobernantes, su rey era el rey de vosotros. Pero cuando declararon independencia y ganaron su independencia, ya no tienen que servir a los españoles. Todavía existen españoles en Perú. Y puede ser que hacen algún dañito de vez en cuando. Es también el pecado existe en el cristiano. Pero ya no gobierna. Entonces somos muertos al dominio del pecado. Y como dice el verso 22 del mismo capítulo 6, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, somos muertos al dominio del pecado. En este sentido, ahora servimos a Dios y el fruto es santificación. Es uno de los resultados de ser justificado. En el capítulo 7 habla de otro beneficio, de otro resultado de la justificación, y dice en el verso 4, después de hablar de una mujer que murió su esposo y que ahora puede casarse con otro, dice el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, está diciendo que somos muertos a la ley. Y he puesto aquí en la pizarra, muerte a la demanda de la ley. Porque lo que la ley demanda de toda criatura es perfecta obediencia. Cristo mismo lo dijo, ¿no? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. No dijo, sed pues vosotros perfectos en algún día futuro, sino en tiempo presente. Es la demanda de la ley, demanda perfecta obediencia. Y aquí la Escritura dice que somos muertos a esta demanda de la ley por medio del cuerpo de Cristo. Cuerpo refiere a su vida, porque en la Biblia tenemos
cuerpo o carne en comparación con sangre. O es decir, vida en comparación con muerte. O, en ejemplo del Antiguo Testamento, pan, y también en el Nuevo Pacto, con vino. O como dice Hebreos, ofrendas y sacrificios. Entonces Pablo quiere que entendamos que es por medio del cuerpo de Cristo que hemos cumplido las demandas de la ley. El cuerpo es su vida. Por medio de su muerte estamos muertos al pecado. Y entonces en cuanto a la ley, somos muertos a la ley por medio de su vida, su cuerpo, ¿no? Su vida cumplió perfectamente la ley y los que estamos en él tenemos la perfecta obediencia a la ley al comienzo de la vida cristiana. Este es resultado de la justificación. Los que somos justificados somos muertos a la ley, no debemos nada a la ley. El capítulo 7 también menciona que el pecado todavía existe en nosotros y por eso clama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, del pecado. Y sabemos y hemos confesado que somos pecadores todavía. Pero en el capítulo 8 nos va a hablar de otros resultados, y uno de ellos en el capítulo 8 es que somos dados el don del Espíritu Santo. En el verso 9 del capítulo 8 leemos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el mismo capítulo, verso 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, otro resultado de ser justificado es recibir el Espíritu Santo. Los que no creen en Cristo no tienen el Espíritu Santo viviendo en sí. Puede ser que el Espíritu Santo trata de convencerles a creer, pero mora en el cristiano el Espíritu Santo, en los que creen en Cristo. Entonces nos es dado el don del Espíritu Santo, y dice la Escritura, es para ayudarnos, ¿no? Verso 26 dijo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles. Pero nos es dado un don de Dios, el don del Espíritu Santo, para ayudarnos. Y no solo esto, el capítulo 8 también habla de otro resultado, que somos herederos. El verso 16 dice así: y si hijos, los que creemos en Cristo somos aceptados como hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la vida ahora en este mundo es de tribulación. Padecemos juntamente con Él, pero uno de los dones que tenemos, los resultados de la justificación, es que ahora somos coherederos con Cristo para recibir ¿qué cosa? La glorificación. Con Él seremos glorificados. Esto es que será quitado de nosotros la naturaleza vil en un día de gloria muy cercano. Esto entonces es un beneficio, un resultado de ser justificado, herederos de una gloria futura.
Y tenemos como quinto aquí en la pizarra, también en el capítulo 8, al fin del capítulo 8 de Romanos, habla de la seguridad presente. Al cristiano que cree en Cristo, que es justificado, también puede tener seguridad. Dice, por lo cual estoy seguro, escribe Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son beneficios, ¿no? De ser justificados. Los beneficios son muerte al pecado, muerte a la ley, recibido el don del Espíritu Santo, herederos de una gloria futura y tener una seguridad presente. Buenos resultados de la justificación. En esta noche vamos a ahora nos toca pasar a los capítulos 9 al 11 para terminar este repaso de los primeros capítulos de Romanos. Y esto podemos considerar con el título La salvación de otros. Entonces estamos haciendo un repaso del libro de Romanos para alcanzar el capítulo 12 que mañana en la mañana tomaremos, ¿no? Y hemos hecho un repaso de los primeros 5 capítulos diciendo que la justificación es una declaración de parte de Dios en favor de todo aquel que cree en el Evangelio, en la historia de Cristo Jesús como Salvador suyo. Y que esta declaración de parte de Dios no es una declaración en el cielo, sino tiene resultados. La declaración se llama justificación, los resultados incluyen la santificación y estos resultados entonces es muerte al pecado, muerte a la ley, el don del Espíritu Santo, ser herederos de una gloria futura y tener seguridad presente. Y ahora vamos a considerar los capítulos 9 al 11. Y en estos capítulos hemos puesto de título La salvación de otros. Porque Pablo comienza en el capítulo 9 diciendo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, Pablo quiere la salvación de otros, de sus parientes. Posible tú tienes un primo que quieres que se salva. Entonces, aquí vamos a enumerar, tomando unos versos de los capítulos 9, 10 y 11, enumerar la manera por la cual no se salvará tu primo. No he puesto no es en cada uno de estos, pero deben pensar en cada cosa que está en la pizarra. No es. Vamos a ver entonces de lo que no es. Y al principio dice, Pablo desea la salvación de sus parientes, ¿no? Y dice, yo estaría dispuesto a perder mi propia salvación, dar mi vida eterna para salvar a mis primos. Pero no es posible. Tú no puedes ser sustituto humano para tu primo y entregar tu salvación para que él se salva. El sustituto humano no vale. No es por sustituto humano. Y podemos ver en el verso 8 del mismo capítulo 9, que dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto nos da a entender que si tu papá fue creyente, no te salva.
Si el papá de tu primo fue creyente, no le da salvación. Tú no puedes considerar su descendencia, que por ser descendiente de un buen cristiano tú te vas a salvar, o tu primo se va a salvar porque su mamá fue creyente. Es muy bueno tener mamá creyente, tener papá creyente, y puede ser que ayudan, pero esto no te salva a ninguno, no salva a ninguno. No son los hijos según la carne los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Y en los versos 15 y 16 hallamos otras dos cosas. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. ¿Tu primo quiere ser salvo? Está muy bien. Pero el querer no se salva. Puede ser que todo el mundo quiere ser salvo, pero esto no salva a ninguno. Es bueno querer ser salvo, pero por querer no se salva, ni por correr, dice la Escritura. Así que no es por sustituto humano, no es por descendencia, no es por querer y tampoco es por correr. Puede ser que su primo hace muchas cosas, que corre mucho en las cosas buenas, pero no se salvará a base de esto. Y podemos considerar el verso 27 del capítulo 9, que dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces podemos decir que no se salvará tu primo por ser miembro de cierta iglesia. Aunque fuera parte de Israel, solo un remanente será salvo. Es bueno ser miembro de una iglesia, pero esto no se salva a ninguno. Así que la salvación no es por ser miembro de una iglesia. Y en los versos 28 y 29, que continúan, dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, tu decisión o la decisión de tu primo no es lo que le salva, no es la base de su salvación. Muchos han hecho decisión y recuerdan la fecha y dicen: oh, el 24 de marzo de 2003 yo decidí seguir a Cristo. Pues es muy buena cosa decidir a Cristo, pero tu fecha de decisión no te da salvación, y el de tu primo tampoco. Así que las fechas de nuestras decisiones, ni nuestra decisión nos salva, sino es la decisión de Dios. Dice aquí que Él decidirá, y Él decide a fin de la jornada. No es el principio que da salvación, sino al fin de la jornada Dios decidirá. Y en el capítulo 10 podemos leer los primeros versos que dicen: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces Pablo dice: yo deseo que mis parientes se salven, pero no es por el deseo de otro que se salva. Puede ser que tú deseas que tu primo se salva, y es bueno desearlo, y es bueno trabajar en favor de esto, pero tu deseo no salvará a ninguno. El verso 2 del capítulo 10 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Tu primo tiene celo? ¡Qué bueno! ¿Celo por Dios? ¡Qué bueno! Pero el celo no le salvará. Si no entienda la salvación en la manera que Dios lo provee, por misericordia a los que crean, no se salvará. Entonces, no es por celo que sus parientes se salvarán. El verso 3 del capítulo 10 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Hemos hablado de la justicia de Dios, ¿no? ¿Dónde se reveló la justicia de Dios? En el Evangelio, en la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y entonces, aquí dice que la justicia propia no dará salvación a tus parientes, ¿no? Solo la justicia de Cristo da salvación. Y entonces Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, los israelitas, los parientes de Pablo, él dice, ellos trataron de poner ante Dios sus propias vidas. En lugar de la vida de Cristo, quisieron presentar a Dios su propia vida, su propia justicia. Y esto no trajo salvación a ningún judío. Y el verso 4 dice, de Romanos 10, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La salvación de tu primo no será sin fe. Ninguno se salva sin fe. No debemos pensar que son salvos todos los seres humanos. Cristo sí vino y obedeció en favor de todos, pero todos los que no tienen fe, como dice en Juan 3, no serán salvos. Porque dice así en el capítulo 3 de Juan, en el último verso, el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ningún ser humano se salva sin fe. Y pasamos al capítulo 11, los versos 5 y 6 de Romanos 11. Dicen así, así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto nos da a entender que uno no se salva por mezcla de gracia y obras. Si tu primo se va a salvar, no será por mezcla de la gracia de Dios en un mano y las obras suyas en el otro, una mezcla. Dios no acepta guisado para salvar a una persona. No se puede mezclar duraznos con cebollas para ser salvo. Es por gracia sola, sin las obras de la ley. Es un don de Dios, son las misericordias de Dios que salva a una persona. Entonces tu primo no será salvo por una mezcla de gracia y obras. Y también en el capítulo 11, el verso con que comenzamos esta noche, el verso 32 de Romanos 11, que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Tu primo no se salvará aparte de la misericordia de Dios. Sin misericordia, ninguno se salva. Porque a todos, por lo que Adán hizo, fueron puestos en desobediencia. Y dice, a todos lo que Dios extiende es misericordia. Misericordia es recibir lo que no mereces. Nosotros no merecemos la salvación. Nosotros no merecemos llegar a ser hijos de Dios y recibir todas las bendiciones de la justificación. Es sin merecerlo que somos salvos. Es sin merecerlo que somos aceptados como hijos de Dios. Entonces hemos dicho en los primeros 11 capítulos que Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Dios nos declara justo porque tenemos en Cristo Jesús nuestra justicia. Esta es una cosa de declaración, no de transformación.
pero trae resultados en la vida que es una transformación. Pero especialmente en el capítulo 12 en adelante, habla de transformación. Entonces, mañana a la mañana vamos a pasar del repaso que hemos hecho a un estudio verso por verso del capítulo 12, después el 13, 14, 15 y 16 de Romanos, y ahí encontraremos muchas cosas para hacer. No será por fe sola, sino ahora vamos a tener parte, y es parte dura, y puede ser difícil de aceptar. Que vengan mañana para tener su parte en Romanos.